Muy bien, chicos, muy bien, alumnos. Vamos a ver ahora otras aplicaciones de la integral definida. Esas van a ser tres. La primera, longitud de arco. Luego, volumen de sólidos de revolución y área de una superficie de revolución. Y luego vamos a terminar con integrales impropias. Bueno, vamos con la primera de las aplicaciones, longitud de arco. Bueno, en este caso tenemos un arco el cual queremos calcular su longitud. La longitud va desde el punto A hasta el punto B. Esto sería similar a que tengamos un pedazo de alambre, el cual forma una función y querramos nosotros calcular la longitud del mismo. Eso es lo que vamos a aplicar ahora. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos ese arco que hemos dicho que va desde el punto A hasta el punto B. Tenemos las coordenadas de los puntos del A y del B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a particionar el segmento que va desde A hasta B, tomando diversos valores. Un X0 al inicio, un X1, un X2, Xn-1 hasta un Xn en el punto final. Aquí están los puntos marcados, que como vimos en los casos anteriores, no es necesario que la distancia entre los mismos sea igual. Bueno, trazamos rectas verticales. De esa manera cortan a la curva en los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1 y el final P sub n. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a tener allí que la longitud total ha de ser la suma de todos esos arcos. ¿Ven? Aquí lo que, fíjense, está corregido, es el arco que va desde el punto P sub 0 hasta el punto P sub 1. El segundo del punto P sub 1 hasta el punto P sub 2, arcos, no segmentos. Por lo tanto, la longitud total ha de ser la sumatoria de todos esos arcos. Bueno, ahora, tenemos que simular esos arcos mediante algo, porque calcular la longitud total es prácticamente lo mismo que calcular de uno y luego de cada uno en particular y luego sumar todos, pero seguiríamos el caso de un arco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense aquí, tome uno de todos esos arcos, el que va desde xk-1 hasta x sub k. Tal vez alguno podría decir es la misma figura del principio. Bueno, pero es uno de todos esos arcos. Y tiene esa forma. Entonces nosotros podemos ver aquí que las coordenadas del punto pk-1 están definidas por x sub k-1 y f de x sub k-1. Mientras que las coordenadas del punto P sub K estarían definidas por X sub K y F de X sub K. ¿Ven? Bueno, y se forma un triángulo rectángulo. Fíjense, tenemos este triángulo rectángulo. Entonces puedo simular ese arco mediante la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Ven? Entonces la longitud de ese segmento va a ser ¿qué cosa? La aplicación de la regla de Pitágoras. Es decir, esto sería la variación en i, ¿ven? Estoy restando dos valores en i al cuadrado más y la resta de dos valores de x al cuadrado. Estamos aplicando Pitágoras. Bueno, ahora aquí tenemos que la función va a existir la derivada. Va a existir la derivada de la función. Para todo x que pertenece al intervalo que va desde A hasta B. Estamos trabajando con una curva suave, es decir, una curva en la cual en todos los puntos es derivable. Entonces, por el teorema del valor medio de Lagrange, voy a aplicarlo a este subarco, o este subarco, que estaría delimitado por xk-1 hasta x sub k, o sea, el arco que tenemos aquí. Vamos a aplicar allí el teorema del valor medio de Lagrange.
Entonces va a existir un delta K que pertenece a ese intervalo, de tal manera que la derivada en delta K es igual a f de k, fk menos fk menos 1 sobre x menos k, x sub k menos x sub k menos 1. ¿Sí? Es la aplicación del teorema del valor medio de Lagrange en un valor delta sub k. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Este término que está dividiendo puede pasar multiplicando al otro lado, quedando esta expresión. ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque aquí ustedes fíjense, en la raíz tenemos dos variables, tenemos la y y tenemos la x, y tendría que ser todo x. Entonces, la expresión que corresponde al delta de y, digamos, vamos a reemplazarla por esto, por la derivada en delta sub k por x sub k menos x sub k menos 1. Entonces, esta expresión la vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Bueno, entonces la longitud de este segmento estaría dada por esta expresión. ¿Ven? Allí está reemplazado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar factor común x sub k menos 1. ¿Sí? Saco factor común dentro de la raíz y quedaría ese término al cuadrado. Al aplicarle raíz en ambos lados queda esta expresión. La raíz de f' de delta k al cuadrado más 1 por esta expresión, x sub k menos x sub k menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que consideramos allí? La longitud de todo esa sucesión de hipotenusas, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria desde k menos 1 hasta n, de k igual a 1 hasta n, de uno de esos términos, que es el que acabamos de calcular recientemente. Ahora tenemos que este término lo podemos denominar delta de x sub k. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo aproximamos esto? Esta sería ya la suma de Riemann. Entonces, ¿cómo aproximamos esto? Haciendo que delta de x sub k tienda a 0, lo que equivale a decir que la norma de la partición tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Al hablar que se aproxima a 0, quiere decir que estamos aplicando límite. O sea, el límite con la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre eso, ya nos estaría dando la longitud de la curva que va desde A hasta B. ¿Sí? O sea, si este límite existe sin depender ni de la partición ni del aumento, entonces vamos a tener que la longitud de esa curva estaría dada por la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado por el diferencial de x. Esa sería la expresión entonces para calcular la longitud de un arco de curva desde A hasta B. Bueno, aquí en ejemplo tenemos ya la longitud de la gráfica de y igual a 4x a la 3 medio desde el origen, o sea, del punto 0, 0 hasta el punto 1, 4. Entonces, necesito la derivada. Entonces, la derivada da esta expresión, 6x a la 1 medio. Entonces, la longitud viene dada por esta expresión. O sea, la integral desde 0 hasta 1, ¿ven? Consideramos los valores de x nada más, de 1 más la derivada al cuadrado. La derivada al cuadrado. ¿Está? Bueno, entonces aquí me falta el 6. Aquí falta el 6, o sea, la derivada al cuadrado. ¿Sí? Y me quedaría esta expresión que ustedes tienen aquí, a la cual le aplico mediante sustitución, puedo obtener la primitiva y al aplicar la regla de Barrow entre 0 y 1, me da el valor exacto de esa longitud y este sería el valor aproximado. Bien, en este caso, para calcular ya la longitud, no es necesario graficar. Sería un caso, en cierta manera, extremo que tengamos que graficar, pero no es necesario.
¿sí? Por lo general no es necesario. Bien, bueno, esta es una entonces de las aplicaciones, una más de las aplicaciones de la integral definida.